Los neumáticos blandos, cuidadito que ahora quedo en el centro entre estos dos pilotos. Me tengo que abrir espacio. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Barcelona, de vuelta en la clase de Touring. Y voy a participar con el coche favorito en esta temporada, el Hyundai Veloster, que es un coche muy fácil de entender, muy fácil de conducir y es muy completo porque tiene buena aceleración y buena velocidad punta, así que pisamos a fondo el acelerador para tratar de conseguir todos los rebases que podamos antes de terminar la primera vuelta. Son apenas 5 rotaciones, 5 oportunidades para llegar al podio y no será sencillo. Uy, cuidadito con el Honda que frenó con mucha anticipación antes del corte y nos complica la carrera a todos los que veníamos detrás. Y también se fue por el área de servicio. Me parece que ese es un corredor saboteador, un tipo que viene para hacernos la carrera más difícil. Y vemos a otro Honda que se reincorpora al circuito sin mirar el retrovisor. Tuve la suerte de anticiparlo, pero aún así nos encontramos en la entrada de esa curva. Y aquí vemos a más pilotos que quedan entrampados y se van directo a la trampa de arena precisamente por andar con peleas y empujones infantiles. Y aquí vemos al Honda que se le va encima al Link y casi lo saca fuera del circuito. Cuidadito que además va penalizado con 4 segundos y medio. Yo no sé si este fue el tipo que se frenó de forma anticipada en la primera curva. Parece que sí es él por la sanción que tiene encima. Pero bueno, vamos a ver si podemos burlarlo. Ahí le hago varios contactos para avisarle que vengo detrás. Aquí vemos a un Volkswagen que tiene dificultades y se queda en transparente. Tengo que cuidarme, me voy por el centro tratando de soportar los toques y evitar así más sanciones. Ahora nos encontramos con el Volkswagen que se lanzó por encima del piano, se comió la curva y lo sancionaron con 1 segundo y medio también. Quiere regresar a donde estaba como de lugar. Trato de comerme el piano, conseguir más espacio, me salvo de la sanción y retornamos a la recta de las emociones para concluir la primera vuelta de las 5. Mientras sigo buscando el rebufo de Chill Master 899, aprovechando allí ese plus de velocidad, me abro al centro para tratar de arrinconarlo. En el corte se frena de forma muy anticipada, de la misma manera que lo hizo el Honda y ahora se viene encima, me quiere sacar. Me hace varios contactos y me obliga a irme por el área de servicio y pegué un salto con el muro, con el bloque de frenado o el policía acostado como lo llamamos nosotros en mi país, pero logro sobrevivir afortunadamente y también me salvo de la sanción milagro que el sistema no me castiga por sobrevivir. Me voy por la parte profunda tratando de sostener el grip y me acabo de dar cuenta que cometí un error en la estrategia de neumático, porque en este tipo de contienda, en este tipo de recorridos de apenas 10 minutos, se pueden utilizar los neumáticos blandos. Cuidadito que ahora quedo en el centro entre estos dos pilotos. Me tengo que abrir espacio, hago varios contactos para avisar que estoy allí y que no me vayan a sacar de la contienda. Se pelea el Link, se pelea el Veloster. El Veloster queda por fuera y el Link aprovecha la venganza para sacarlo del límite. Y yo trato de evitar meterme en esa pelea, pero no ha sido fácil. Casi me sancionan por salirme de los límites de la pista. Ahora tengo que cuidarme también de este señor de Car 9046 que trato de sorprenderlo por la parte profunda. Ahora tengo que darle cierto espacio, cuidadito en la frenada, que él trata de conservar la línea, pero lo supero sin mayor dificultad, afortunadamente, metiéndome ya en la 5ª plaza de la parrilla. Ahora sí, la cosa se está poniendo cada vez más interesante, pero no sé si tenga el rendimiento suficiente como para alcanzar el podio, que no va lejos, está cerca. Y ahora regresamos nuevamente a la recta de las emociones, tratando de conseguir más desplazamiento. Piso a fondo, engrano 4ª, estoy a punto de engranar 5ª por encima de las 135 millas. Mientras voy dejando atrás al compañero de Lee, que está a solo medio segundo. Me preocupa la frenada en este corte. Ahí veo el radar de proximidad, pero parece que lo hizo bien. Parece que frenó con suficiente anticipación como para no golpearme. Mientras más adelante se están peleando por el podio el compañero Rick 1010. Eso está interesante, deberíamos verlo más de cerca.
Y aquí vemos la cámara del compañero Rick 1010 que está conduciendo su Elantra, pero está teniendo muchos problemas en la frenada y está haciendo un esfuerzo para tratar de acercarse al Honda Civic de Jujuy, que está allí en la tercera plaza, pero es evidente que ese Honda es más versátil, es más ligero que el Elantra y este compañero todavía no ha encontrado el ritmo suficiente. Tiene un poco más de desplazamiento, pero es un coche más pesado, más largo y se le está complicando mucho la carrera al compañero precisamente en cada curva, en cada rotación. Y mira cómo se le está escapando el Honda. Él está tratando de ver si puede explorar un poco más allá del límite de la pista, pero todavía no le alcanza. Así que va a estar muy complicado. ¡Uy! Se metió por la parte interna, se comió el límite y lo sancionan también. Más atrás se puede ver que le voy descontando tímidamente varias milésimas en cada curva. Tiene muchos problemas Rique para poder sostener el coche y ya le queda poco. Solo tiene que mantenerse enfocado para ver si puede sostenerlo hasta el final. Pero aquí vengo yo pisando a fondo, tratando de ver si puedo conseguir el ritmo que hace falta para arrebatarle también la cuarta posición. De todas formas, vamos a ver qué sucede ahora en esta vuelta, a ver si puede recuperar el ritmo, la confianza. Se le va larga la frenada a Rique, lamentablemente casi se va al área de servicio, lo recupera, pero ha perdido mucho tiempo valioso. Y mira como ya estoy cada vez más cerca de sus luces traseras, así que ya lo voy a empezar a presionar. Ahora tenemos la posibilidad de acercarnos a su rebufo y arrebatarle la cuarta posición. A ver si podemos conseguirlo, a pesar de que Rick también está usando el compuesto blando. Se nota por la manera como sale de las curvas. Pero creo que tenemos la ventaja de que con las dificultades que ha tenido hasta ahora podremos superarlo si nos acercamos lo suficiente. Necesito su rebufo para poder arrebatarle la posición aprovechando el desplazamiento extra. Y ya con la degradación que tienen los neumáticos para el término de la carrera, es muy probable que consiga más adherencia en el circuito, y también porque le estoy exigiendo todo lo que puedo al coche. No estoy preocupado por administrar el neumático, todo lo contrario, le quiero sacar el máximo beneficio para poder llegar al cierre con por lo menos metido en la cuarta plaza. Cuidadito con el compañero Rick, que también está buscando todos los espacios. Él me está vigilando en el retrovisor porque sabe que le estoy descontando tiempo valioso en cada curva. A ver qué pasa ahora cuando retornamos a la recta de las emociones. Aquí es donde tengo la ventaja. Piso a fondo, engrano cuarta y le estoy descontando varias milésimas rápidamente. Y cruzamos la meta para el desarrollo de la última vuelta de la carrera. Y mira cómo va zigzagueando Rick. Va zigzagueando porque va preocupado. No me quiere obsequiar, no me quiere dar el rebufo para que no lo vaya a adelantar con tanta facilidad. Se queda en la curva Rick, ya no tiene grip. Creo que los neumáticos le han abandonado. Se quedó sin goma y se abre a la izquierda para darme paso. Acepta la derrota. Qué cortesía, qué bueno, qué buena carrera. No me puedo quejar a pesar de no conseguir el podio. Creo que hemos conseguido un rendimiento favorable. Aún así no me puedo confiar porque esto se acaba cuando se cruza la meta. Así que cualquier cosa puede pasar porque Rick aún se mantiene cerca. Ha mejorado su desempeño. A pesar de que me dio el acceso, no se rinde, está muy cerquita. Quiere ver si puede presionar, si cometo alguna equivocación que le beneficie para recuperar la cuarta plaza. Quedan apenas 4 giros. Esto se está acabando, señores. Así que yo no me puedo equivocar, no me puedo dar ese lujo. Ahí lo vemos cerquita en el retrovisor, olfateando el humo. Cuidadito en la curva. Se impacta conmigo. Parece que tuvo dificultades en la frenada. Perdió el control y se dio durísimo, Tenemos que ver el replay. Y aquí vemos la repetición del choque en el momento cuando Rique trata de frenar tarde, pero puso el neumático trasero derecho fuera del límite, pisando la grava
y eso fue lo que hizo que perdiese el control. Se le derrapó el coche desde atrás y así fue como se le sobrecalentaron los neumáticos. Y de milagro no perdió también la quinta plaza, porque ahí se estaba acercando un lote. Así que sale furioso, pero ya no tenía más nada que hacer, sino tratar de terminar la carrera. Y estamos llegando a la curva final. Aquí estamos viendo un doblado que queda en transparente. ¡Qué carrerón! Estamos bajando los tiempos, pero va a quedar sucia la vuelta. Así que no me puedo quejar. ¡Qué buen desempeño! Una carrera cargada de adrenalina, de muchas dificultades. Pero logramos sobrevivir, que es lo importante, escalando 11 posiciones. Y mira al líder, al que se llevó la victoria luego de escalar 19 posiciones. AG Lucas, que también marcó el mejor tiempo de vuelta del circuito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen corredor! Y nos conformamos con la cuarta plaza, pero con lo que yo no me puedo conformar es que tú no le des like al video y no lo compartas con tus amistades y familiares para que el club de los correlones siga creciendo. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!